Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Oxígame Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta pulsera con la carita de panda. Esperamos que el video sea de su agrado. Los materiales que vamos a utilizar va a ser hilo blanco, Shakira Miyuki en color blanco también, Shakira negra, piedritas de cristal, hilo chino del número .5, argollas y nuestras agujas. Con nuestra aguja vamos a empezar a meter lo que son 3 Shakiras en color blanco. Enseguida vamos a meter lo que son 3 Shakiras en color negro, una Shakira en color blanco y 3 en color negro. Y vamos a cerrar con 3 Shakiras en color blanco. Las recorremos hasta el centro. El hilo de largo lo vamos a hacer de aproximadamente de 80 centímetros. Igual al final va a sobrar mucho, pero pues lo hacemos para que podamos trabajar muy fácilmente. Una vez llegado a la mitad, vamos a hacer este paso. Nos vamos a meter en esta Shakira blanca de esta forma, de abajo hacia arriba. Jalamos y acomodamos, y así es como tiene que quedar. Enseguida aquí vamos a meter lo que es una Shakira en color negro, y como en la mayoría lo hemos hecho, nos vamos a brincar una Shakira. En este caso vamos a brincar esta y nos vamos a meter en la Shakira en medio, que está de esta forma, y jalamos. Nuevamente aquí vamos a meter otra Shakira en color negro y nos vamos a meter en la Shakira blanca en el medio, de esta forma. Y aquí, como va a ser como una manera de espejo, lo que hagamos de este lado se va a repetir en el otro lado, pues vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a meter una Shakira en color negro y nos vamos a meter en la Shakira del medio, en la Shakira en color negro, de esta forma. Nuevamente vamos a meter lo que es una Shakira negro y nos vamos a meter en esta Shakira blanca, de esta forma. Y al final pues nos van a quedar 2 Shakiras. Aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en la primera Shakira, en esta, de esta forma, y jalamos. Nos apoyamos con nuestros dedos, acomodamos, y así es como va a ir quedando más o menos. Ahorita vamos a dejar este hilo por el momento y nos vamos a enfocar en este. Ahora, ya estando aquí, vamos a meter lo que es una Shakira en color blanco, una Shakira Miyuki, y nos vamos a meter en esa Shakira negra que sobresale. Jalamos. Seguimos, vamos a meter lo que es una Shakira negra y nos vamos a meter en esta Shakira que sobresale, de esta forma. Jalamos, acomodamos. Aquí vamos a meter lo que es una Shakira en color blanco. Nos vamos a meter en esta Shakira negra, de esta forma, y jalamos. Nuevamente vamos a meter una Shakira en color negro. Nos metemos en la negra que sobresale aquí, de esta forma. Jalamos. Y por último una Shakira en color blanco. Y nos metemos en la última Shakira que sobresale, de esta forma. Jalamos. Ahora vamos a girar poquito, seguimos trabajando con la misma aguja, el mismo hilo que teníamos ahorita, y aquí para regresarnos nos vamos a meter en esta Shakira blanca, de esta forma, y jalamos. Aquí vamos a meter lo que es una Shakira en color negro, nos vamos a meter en esta Shakira negra que sobresale, de esta forma. Enseguida vamos a meter lo que es una Shakira blanca, nos metemos en la Shakira blanca que sobresale, de esta forma, y jalamos. Repetimos, una Shakira blanca, nos metemos en esta Shakira negra, de esta forma, y jalamos. De esta forma. Ahora vamos a meter lo que es una Shakira en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira blanca, de esta forma. Jalamos. Aquí vamos a girar poquito, de esta forma, para seguir trabajando. Vamos a meter lo que es una Shakira en color blanco, de esta forma. Nos metemos en la Shakira negra, así es como tiene que quedar.
vamos a meter una chequira blanca y nos vamos a meter en esta blanca de esta forma. Enseguida vamos a meter lo que es una chequira negra para hacer lo que es la nariz y nos vamos a meter en esta chequira de esta forma. Metemos otra chequira blanca, nos vamos a meter en esta chequira negra de esta forma, jalamos. Ahora vamos a meter una chequira blanca y nos vamos a meter ahora de abajo hacia arriba de esta forma. Jalamos, acomodamos con nuestros dedos para que queden parejos y nos vamos a meter también en esta chequira negra de esta forma y jalamos. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter también en la chequira negra que está del lado derecho y vamos a salir en esta chequira blanca. Nos metemos en las dos de una vez para ahorrar un paso. De esta forma jalamos, acomodamos, giramos y nos vamos a meter en esta chequira blanca para seguir trabajando. Aquí las chequiras que siguen van a ser en color blanco, las que vayamos metiendo a partir de ahora. Y nuevamente pues nos vamos a ir metiendo en las chequiras que sobresalen. 1, 2, 3 y 4 de esta forma. Así es como queda. Giramos y nos vamos a meter en esta chequira blanca para seguir trabajando. Metemos otra nuevamente, todas van a ser blancas. 1, 2 y 3. Nos metemos aquí y también nos vamos a meter en esta chequira que sobresale, en esta última, de esta forma. Así es como quedaría. De momento aquí le vamos a dejar con ese hilo y vamos a empezar a trabajar con el otro. Tomamos nuestro otro hilo. Bueno, así es como quedamos en el paso anterior y nos vamos a meter en esta chequira de esta forma. Jalamos para seguir con nuestro panda. Aquí vamos a meter lo que es una chequira en color blanco, nos vamos a meter en esta chequira negra de esta forma. Nuevamente aquí vamos a meter lo que es una chequira en color negro para seguir trabajando el ojo y nos metemos en esa chequira negra que sobresale. Nuevamente una chequira en color blanco, una chequira en color negro, nos metemos en esta chequira de esta forma. Jalamos y cerramos con una chequira en color blanco y nos metemos aquí en esta última y jalamos. Ahora giramos poquito para seguir trabajando. Aquí ya vamos a meter lo que es una chequira en color negro para empezar a trabajar las orejas. Nos vamos a meter en esa chequira de esta forma. Jalamos. Aquí van a seguir chequiras en color blanco, nos metemos en este negro de esta forma. Uno más, nos metemos en esta chequira. Otra más, nos metemos en la chequira negro que sobresale. Otra chequira blanca más, nos metemos en esta chequira blanca. Y por último vamos a meter lo que es una chequira en color negro y nos vamos a meter de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, de esta forma. Jalamos nuevamente como hicimos en el paso anterior que hicimos. Nos vamos a meter también en la chequira blanca hacia abajo de esta forma. Jalamos y nuevamente nos vamos a meter en la chequira blanca que está a un lado y en la chequira blanca de acá arriba. Nos metemos en las dos de una vez de esta forma
y jalamos. Nos metemos en esta chequera negra de esta forma, y aquí vamos a meter lo que es una chequera en color negro y nos vamos a meter en esta chequera blanca de esta forma. Aquí las chequeras que van a ir aquí van a ser en color blanco, serían 3 chequeras en color blanco que vamos a meter. Sería 1, 2, 3 de esta forma, y por último vamos a meter una chequera negra y nos vamos a meter aquí de esta forma. Jalamos, giramos, y así es como va a ir quedando nuestro panda. Ahí para que lo vayan comparando ustedes cuando lo estén haciendo. Ahora vamos a meter lo que es una chequera en color negro de esta forma, y nos vamos a meter en esta chequera negra que sobresale. Vamos a meter una chequera blanca, nos metemos en esta chequera de esta forma. Aquí también van a ir seguidas pues 4 chequeras blancas, perdón. Ya metimos la una, la segunda, la tercera y la cuarta, y nos metemos en esta chequera negra. Y aquí vamos a meter lo que es una chequera blanca negra, perdón, al final, y nuevamente vamos a repetir el paso de arriba hacia abajo. Nos metemos en esta chequera negra, acomodamos con el dedo, nos metemos en la chequera blanca nuevamente de arriba hacia abajo de esta forma. Y ahora nos vamos a meter a la chequera negra que está a un lado hasta salir en esta chequera negra. Nos metemos en las dos de una vez y jalamos, y así es como queda. Giramos, nos vamos a meter en la chequera negra de esta forma, jalamos. Aquí vamos a meter lo que es una chequera en color negro, nos metemos ahí en esa chequera blanca. Así es como va a ir quedando. Aquí vamos a meter, las que van a seguir van a ser 3 chequeras en color blanco. Metemos la primera, jalamos, la segunda, jalamos, y la tercera. Nos metemos en esta chequera blanca y jalamos. Y para cerrar vamos a meter lo que es una chequera negra, y nos vamos a meter en esta que sobresale en la última. Jalamos de esta forma, vamos a girar y seguimos trabajando. Vamos a meter lo que es una chequera en color negro, nos metemos en esta chequera negra que sobresale de esta forma. Enseguida vamos a meter lo que es otra chequera en color negro, nos vamos a meter en esta chequera blanca, metemos una chequera blanca y nos metemos esta en la del medio de esta forma. Otra chequera blanca y nos vamos a meter en esta chequera blanca de esta forma. Jalamos, una chequera negra, nos vamos a meter en esta, jalamos. Para cerrar vamos a meter una chequera negra nuevamente, este paso de arriba hacia abajo. Igual repetimos el mismo paso, nos seguimos metiendo hacia abajo y nos regresamos en la derecha y nos metemos en las dos nuevamente de esta forma. Giramos poquito, nos metemos en esta chequera negra y seguimos. Vamos a meter lo que es una chequera negra de esta forma, nos metemos en la chequera negra que sobresale de esta forma. Y aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en esta chequera hasta salir en esta, nos metemos en las dos de una vez de esta forma, jalamos hasta salir en este punto.
Aquí vamos a meter lo que es una Shakira blanca y nos vamos a meter en esta Shakira blanca de esta forma. Jalamos y aquí nos vamos a meter en la Shakira blanca y también en la Shakira negra hasta salir en ese punto de esta forma. Jalamos, así queda, y vamos a meter lo que es una Shakira en color negro. Nos metemos en esta, en la última, y jalamos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en esta Shakira negra de abajo hacia arriba, nuevamente en la Shakira que le sigue del lado izquierdo, de esta forma, jalamos. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora nos vamos a meter en la Shakira blanca que está a un lado, en esta, hasta salir en esta Shakira. Igual si pueden se meten en las dos de una vez. Hasta salir en ese punto. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a meter una Shakira en color blanco. Nos vamos a meter de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, de esta forma. Jalamos. Esta Shakira que va a sobresalir es donde va a ir puesta la argolla. Así es como quedaría. Y nos vamos a regresar por esta Shakira de esta forma y nos vamos a meter otra vez. Esta sería la segunda vez que nos metemos. Esto pues para darle un refuerzo extra más. Nuevamente nos metemos en esta Shakira, acomodamos poquito y seguimos trabajando. Y aquí nuevamente pues ya vamos a hacer el mismo paso que hemos hecho anteriormente, que me empiezo a meter por todas las Shakiras sin rumbo. Ahí será de cuestión de cada quien. Y ya cuando me voy metiendo dentro de las Shakiras, con la aguja voy tomando el hilo que está dentro de ellas, para que se vaya enredando y quede pues muy fuerte, ¿no? Y no se deshaga, pues para que no quede flojo y no se desenrede la Shakira que pusimos al último. Entonces esa es la intención, de que cuando me metan las Shakiras también voy metiendo o agarrando el hilo que va dentro, pues para que quede enredado. Supongamos que donde ustedes consideren que ya está bien, en mi caso ya está ahí. Ahora simplemente corto con unas tijeras lo que sobró. Y así es como queda. Ahora con el hilo que sobró, lo que vamos a hacer, habíamos quedado en este punto, nos vamos a regresar metiéndonos por esta Shakira de esta forma. Ay, disculpen si empiezan a escuchar mucho ruido, empezó a llegar la lluvia. Y nos vamos a meter por todas las Shakiras que están en la orilla hasta salir en este punto, en esta última Shakira. Nos metemos nuevamente. Y llegamos hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter de arriba hacia abajo en esta Shakira blanca de esta forma. Y también nos vamos a meter en esta Shakira blanca hasta salir en esta. Nos metemos. Y también nos vamos a meter en esta hasta salir en ese punto. Ya quedamos ahí y ahora simplemente vamos a nuevamente a meter lo que es una Shakira blanca como hicimos en el paso anterior. Nos regresamos en esta Shakira de esta forma y nos volvemos a meter. Y ahora simplemente repetimos el paso, nos empezamos a meter dentro de las Shakiras y al final lo vamos a cortar. Y así es como queda nuestro panda terminado.
Ahora simplemente vamos a poner las argollas en las chaquiras que están a los costados. Y así es como queda. Ahora cortamos 2 pedazos de hilo chino de largo aproximadamente de 15 centímetros y tomamos nuestra carita de pandita y nos vamos a meter en las argollas de esta forma, así mero. Y aquí lo que vamos a hacer, a lo mejor muchos ya han visto este paso, pues se lo pueden saltar. En cambio, si eres nuevo en el canal, pues va a quedar de esta forma. Y nos vamos a meter 3 veces, 1, 2 y 3, y vamos a jalar de esta forma. Y ya vamos a ir jalando y apretando. Y así es como quedaría. Igual repetimos este paso del otro lado. Ahora vamos a tomar nuestras piedritas de cristal y nos vamos a meter sobre ellas. Si a ustedes no les gusta que lleven pues las bolitas a los costados y al final del hilo, pues lo pueden dejar así como ustedes gusten. Ya metemos 1 y también metemos 2 de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer, tomamos una regla y le voy a medir a partir de donde empieza el primer nudo hasta acá. Lo voy a hacer de 12 centímetros. Aquí ya va a depender de ustedes qué tan largo lo van a querer, dependiendo pues su pulsera, si es para ustedes o para una persona pues que ustedes quieran o al que se lo van a regalar, pues ya va a depender de largo. En mi caso pues van a ser 12 centímetros. Ese es como queda y repetimos del otro lado. Ahora simplemente cortamos los excedentes, siempre dejando un pedacito, y eso que al final pues lo vamos a quemar con algún encendedor. E igual del otro lado. Y así es como quedaría más o menos, ya casi terminado. Aún queda unos pasos por hacer. Ahora tomamos nuestra tabla y vamos a hacer un nudo como ya lo hemos hecho anteriormente, casi en todos los videos que hemos hecho de pulseras. Amarramos en un extremo y también nos vamos en el otro extremo de esta forma. Y pues que quede tensionado. Ahora vamos a ocupar 2 pedazos de hilo chino de largo aproximadamente 60 centímetros cada uno. Tomamos uno, recorremos una piedrita de cristal pegado a la figura y la otra la recorremos al otro lado. Vamos a pasar el hilo por debajo de esta forma y lo que vamos a hacer es este nudo normal, con que se puedan hacer un nudo sencillo, y aquí que los 2 hilos estén igual de largos a los 2 lados. Una vez que ya esté la medida, simplemente apretamos poquito fuerte que esté pegado a la piedrita de cristal, y lo que vamos a hacer este paso. Este hilo, si es la primera vez que estás viendo este video, este hilo lo vas a poner por encima del primero, y lo vas a pasar por debajo de los 2 hasta salir en este lado de esta forma, y jalas, y nuevamente el otro lo pasas por encima de esta forma, y lo vas a pasar por debajo de las 2 y lo sacas de este lado. Y este paso lo vamos a repetir qué tan largo ustedes van a querer esta parte. En mi caso lo voy a hacer de 5 centímetros. Y así es como quedaría una vez terminado esa parte. Ahora vamos a hacer lo que es el nudo corredizo. Nuevamente nos vamos a hacer valer de otra tablita.
De esta forma hacemos, cruzamos un extremo con el otro extremo, tomamos una de nuestras pinzas, lo mantenemos aquí presionados y con la otra nuevamente ella pues va a quedar tensionada. Ahora tomamos un pedazo de hilo chino de aproximadamente 15-20 centímetros, nuevamente igual que el movimiento que hicimos el otro, que hicimos este nudo, nuevamente lo vamos a repetir, perdón. Lo pasamos por de arriba y el otro por debajo, de esta forma. Nuevamente ahora por arriba y por debajo. Y así es como quedaría. Ahora lo que haremos por último va a ser vamos a quemar los excedentes que quedaron en todas partes de la pulsera. Y así es como queda nuestra pulsera terminada con la carita del pandita. Esperamos que el video sea de su agrado y pues que practiquen. Si ven que a lo mejor si están empezando, que a lo mejor para ustedes es laborioso, créanme que así empezamos todos. A lo mejor si lo vemos complicado o difícil de hacer, que tú no puedes hacer tal cosa, pero créanme que con la práctica y la paciencia pues al final van a hacer cosas increíbles. Y pues no se desanimen, sigan practicando. Si no les sale, pues inténtenle. Créanme que cuando les sale una figura, se siente increíble. Esa sensación de por fin terminar algo, pues da esa satisfacción. Y pues nada, esperamos que el video les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.